Por eso dice el profeta Jeremías, hablando como instrumento de Dios, así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza. No quiere decir que nosotros no vayamos a confiar de nadie ni del otro, porque todo lo que nosotros hacemos es porque creemos, porque confiamos, porque nos fiamos de esa persona o de ese lugar. Si una persona vive en una desconfianza total, pues no puede dormir en paz, no puede tener tranquilidad, ni siquiera va a ser capaz de comer en ningún sitio, porque no tiene confianza. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? Que Dios sea lo primero en nosotros. Conocí el caso de primera mano de una familia que tenía un joven con una posesión demoníaca. Una familia que tenía un joven con una posesión demoníaca. ¿Y qué pasaba? Que estas personas, después de agotar todos los recursos entre magos, adivinos, brujos en la región del Cibao, ya parece que le habían dicho que en otra región había otros que sabían más y se fueron para allá. Y allá gastaron hasta lo poco que tenían buscando la liberación de ese pobre muchacho. Y el muchacho, en vez de mejorarse, empeoraba. Y sobre todo, provocaba un dolor en este joven, porque este joven se sentía maltratado a través de los famosos baños, despojo y todas las cosas que hacían, y al final los moretones y todo el dolor en su cuerpo. Y ya cuando no le quedaba más nada, ni más lugares que visitar, entonces deciden llevarlo a la iglesia. Estábamos justamente en ese día celebrando una Eucaristía con oración y recibo una palabra de conocimiento: use el crisma, use el crisma. Y me cuestiono y le pregunto a la familia: ¿él está bautizado? Me dice: no, padre, él no está bautizado. Y al momento de bautizarlo, al momento de crismarlo, en ese momento el muchacho se liberó. Y después de 2 meses, él liberado, con tanto entusiasmo, alegría, sirviendo a Dios, se acerca a la familia y decía: padre, qué tonto hemos sido. Hemos gastado hasta lo poco que teníamos y no pudieron hacer nada. En cambio, qué fácil fue para Dios. Nosotros muchas veces dejamos a Dios como la última opción. Cuando ya hemos agotado todos los recursos humanamente hablando, entonces vamos a Dios a ver si Él puede hacer algo por nosotros. Por eso dice: maldito quien confíe en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor y poniendo su corazón en otras cosas, en otras personas que no sea Dios. ¿Qué le pasa a esa persona que ha puesto toda su confianza en el humano, en aquel que puede resolverle sus asuntos? Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará en la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita, donde no hay vida, donde no hay esperanza, donde no hay manera de subsistir. Así le pasa el que no confía, el que no pone su confianza en Dios. En cambio, bendito quien confíe en el Señor y pone en el Señor su confianza. ¿Cómo será ese? Será como un árbol plantado junto al agua. Ustedes han visto que cuando se siembra una mata, sobre todo una mata de mango, al lado de un caudal de agua,
pues los mangos siempre estarán jugosos, siempre estarán como en su buen sazón, tendrán el gusto completo. A veces cuando comemos un mango que le ha faltado agua, como que está desabrido, como que está algo soso, como que no tiene color. Nosotros los cristianos asimismo nos ponemos cuando nos apartamos del caudal de la gracia del Señor, pues nos vamos marchitando, nos vamos deshidratando, vamos perdiendo el sabor y el color. Por eso nosotros debemos procurar siempre estar cerca de Él, para que seamos como ese árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto en su sazón, no le falta el toquecito de sal ni de azúcar, sino que está jugoso y bueno, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene un buen fin. ¿Qué nos dice Jeremías? Que cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los momentos de sequías en nuestras vidas, si hemos cimentado nuestra vida cerca del Señor, podremos subsistir. Pero si no, ante la primera dificultad, pues sucumbimos, se nos secan las ramas, se nos secan las raíces, y al final terminamos nosotros derrotados. No así los impíos, contrario a lo que está frondoso, serán paja que arrebate el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. A veces pensamos que al malvado le está yendo bien en todo y hasta cuestionamos a Dios, pero al final aquel que obra según los designios de Dios, aquel que pone su confianza en Dios, triunfará. Aquel contemplará el poder y la gloria de Dios. El Evangelio nos propone la bienaventuranza como camino para alcanzar la salvación. Decía que Jesús bajó de la montaña. Recordar que el sermón, por eso se llama el sermón de la montaña, Mateo lo coloca allá arriba en la montaña. En cambio Lucas lo coloca al bajar de la montaña. Pero lo importante es que la montaña es el lugar del encuentro con Dios. Ha tenido ese encuentro con su Padre y quiere también que nosotros tengamos ese encuentro con Dios. Estaban los 12, estaba un gran grupo de discípulos y estaba el pueblo, la gente, los demás. Los 12, los cercanos, los apóstoles, los que estaban siempre con Jesús, los que Jesús podía contar con ellos 24/7, los que le apoyaban todo el proyecto, humanamente hablando, una locura para el entorno, pero que ellos estaban convencidos de ese proyecto que venía de Dios. Los discípulos, aquellos que permanecen, que escuchan la palabra, que están y se pueden contar con ellos, pero que pueden dejar de asistir a cualquier actividad por un compromiso que se han hecho. Y está el pueblo, que el pueblo son aquellos que visitan ocasionalmente al Señor, a la iglesia, o que simplemente van por una necesidad. Cuando se muere alguien, cuando hay un matrimonio, cuando van a un funeral, a un bautizo, o tal vez en algunas fechas importantes. Yo soy devoto de la Virgen de la Altagracia, pues el 21 de enero llueve, truene o vente, yo estoy ahí. Yo soy devoto de la Virgen de las Mercedes, yo voy hasta el Santo Cerro. Yo me voy hasta Paraguay el 21 de enero, me voy, porque soy devoto. Están los de los miércoles de ceniza. A mí me encanta que me pongan la cruz en la frente, y yo todos los miércoles de ceniza voy a la iglesia. Algunos de Via Crucis van a los Via Crucis, algunos de la vigilia pascual, el sábado santo porque bendicen el agua, yo voy.
pero son de esas personas que no se puede contar con ellos, porque no son de compromisos eclesiales. Van a resolver una necesidad y a eso solamente asisten. Jesús le habla a los discípulos y les propone como camino en un itinerario para alcanzar la salvación, la bienaventuranza. Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de los cielos. Pero no es el pobre económicamente hablando del que Jesús habla, es de aquel que se abandona por completo en Él, es de aquel que pone su confianza en Él y que siempre pondrá el proyecto de Dios por encima del suyo. Ese es el pobre de que el Señor les llama dichoso. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque se quedarán saciados. Si nosotros al salir de aquí, de la Eucaristía, llegamos a la casa y buscamos 3 o 4 libras de yuca con 1 o 2 aguacates y preparamos rueda de salami por pila, rueda de queso por pila, 4 huevos, y nos comemos todo eso hasta que no nos podemos ni levantar del asiento. ¿Y qué fue lo que hice? Pero por mucho que nos tenemos, ténganlo por seguro que de aquí a las 7 de la noche tenemos que volver a comer. Entonces, del hambre que habla el Señor y del hambre espiritual, del hambre que Él puede saciarnos, de la necesidad de reconocernos amados por Él. Dichosos los que tienen hambre y procuran saciar su hambre en el Señor, porque quedarán saciados. El Señor nunca los dejará sin saciar sus necesidades. Dichosos los que ahora lloran, aquellos que lloran por las enfermedades, por las dificultades, por las pruebas en su vida. Dichosos los que sufren, los que lloran, aquellos que están pasando por alguna situación, porque reirán. Aquellos que lloran, pero que ponen su confianza en Dios, que esperan en Él, verán la gloria de Dios manifestada. Dichosos ustedes cuando les odien los hombres y les excluyan y les insulten y proscriban su nombre como infame. Dichosos ustedes. Pero aquellos que le odien, que les excluyan, que les insulten, que digan que son unos infames, pero por la causa del Hijo de Dios, por el Evangelio, como hicieron los profetas, que por decir la verdad lo calumniaban, hasta lo mataban. Dichosos ustedes cuando sufren por causa de la palabra de Dios, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Y contrario a esta bienaventuranza están los ayes. ¡Ay de ustedes! Cuando todo el mundo habla bien, cuando todo el mundo les saluda y no tiene ningún encontronazo, no tiene ninguna dificultad. Con esto no quiero decir yo, ni quiere decir el Señor, que nosotros debemos procurar ser insoportables en nuestra comunidad, porque es distinto cuando a mí no me quieran aceptar lo que yo digo, porque yo en nombre del Señor invito a los demás a vivir correctamente. Si una persona está haciendo algo mal habido, si una persona está siendo infiel a su pareja, si una persona está viviendo en cosas que no son buenas para los hijos de Dios, o que no respeta a su familia, no valora, y yo como mensajero de Dios voy a decirle a esa persona: mira hermano, mira hermana, debe cambiar tal actitud, debe resolver tal situación de vida para que así pueda agradar a Dios con sus acciones. Si esa persona, en vez de aceptar el mensaje, se convierte en uno de los que me odian, de los que me persiguen, de los que me injurian, entonces soy un dichoso.
Pero si es por llevavida, por metiche, por peleón, por insoportable, el que debe revisarse soy yo. Ahí yo no soy dichoso. Ahí soy yo, una persona desgraciada que debe revisarse interiormente para que poder proyectar la imagen de Dios en mi diario vivir. Hay de ustedes, los ricos, los que han puesto toda su confianza en las cosas materiales, en los brujos, en el otro y no en Dios. Hay de ustedes, los que ahora están saciados, aquellos que creen que no necesitan ni de Dios porque viven en la abundancia. Hay de los que ahora ríen por la maldad, por el pecado, por la injusticia, por aprovecharse de las necesidades de los demás. Hay de ustedes los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán. Decía San Pablo en la segunda lectura que la suerte de aquellos que confían en Dios, que esperan en Él, que ponen su confianza en Él, es la vida eterna. Porque de la misma manera que Cristo murió y resucitó, también todos los que crean en Él, pues resucitarán. Imploremos pues la misericordia de Dios sobre nosotros, para que nos ayude a dar testimonio de su amor y a salir al encuentro de aquellos que no creen en Él, para que les mostremos el camino de la salvación y ellos puedan venir a este redil y entre todos juntos podamos construir un mundo mejor, donde reine la paz, la comprensión y el amor. Que así sea.